Buenas tardes, mi nombre es Sabina Esclar, estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar al profesor Alberto Viglieri, abogado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y MBA por la Universidad de Baltimore, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad del Este de La Plata. Ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y actualmente consejero del Consejo de la Magistratura de la Capital Federal en representación de la legislatura porteña. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos y a todos los amigos de Olegisar que me dan la oportunidad de charlar un rato con ustedes. En nombre de todos los miembros de Olegisar te agradezco por darnos la oportunidad de esta entrevista. Y si te parece bien, arrancamos. Vamos. ¿Cómo definiría al acto administrativo y cuál es su implicancia en la vida cotidiana de los argentinos? Vamos de un tema técnico a ver cómo lo llevamos a lo genérico. La verdad que el acto administrativo, por una definición, es la voz del Estado cuando toma una decisión, ¿no? Cuando dice algo que influye en la vida cotidiana de los individuos, cuando habilita un negocio, cuando lo manda a clausurar, cuando dice que uno puede conducir a partir de la expedición de una licencia. O sea, hay una cantidad de actos administrativos con los que convivimos, que tienen distintos formatos, algunos que tienen un estilo similar a lo que conocemos como decretos o resoluciones, pero otra cantidad de actos que son una emisión de la voluntad administrativa para modificar o configurar derechos de los ciudadanos. Así que eso me parece que es la definición de acto que podemos utilizar para hacerlo simple. Yo digo que es muy pedagógica la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que tiene el artículo 7, que es centralmente pedagógica, ¿no? En el que hace un listado de los requisitos que se deben cumplir para la emisión de la voluntad administrativa, como dije, y es entonces el acto administrativo, esa forma de la administración de comunicarse con los demás a partir de una emisión de la voluntad administrativa. Digo que es una de las voces del Estado porque según los autores hay otras voces, otras formas de expresarse la administración a través de los reglamentos, a través de los actos, de los hechos administrativos, a veces hasta a través del silencio, ¿no? Hay que entender qué quiere decir la administración cuando no se expide, y bueno, todas esas formas de comunicarse se perfeccionan especialmente en el acto administrativo. Después, creo que como precalentamiento me dijiste alcanzar. Usted mencionó la Ley de Procedimientos Administrativos, que justo este año cumple un aniversario de 50 años. Teniendo eso en cuenta, ¿qué conclusiones se pueden extraer del funcionamiento del régimen de procedimientos administrativos en un Estado social constitucional de derecho convencionalizado? Interesante la pregunta. Primero, para todos, porque dijiste que eras estudiante y, digamos, la idea me parece que de Olegisar no es solamente circunscribir al ámbito jurídico y de profesionales del derecho esta charla. Debo aclarar que cada vez que nos referimos al procedimiento administrativo nacional, nos referimos únicamente al sistema nacional, y que cada una de las provincias ha mantenido dentro de su órbita, no ha delegado a la nación la organización del derecho público, por lo tanto, las normaciones, los sistemas organizados de procedimientos administrativos son puramente locales. Y la nación es como si fuera una localidad más, ¿no? Pero bueno, más extendida, especialmente por la importancia de sus órganos y organismos distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero es un sistema el que rige la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ese sistema que está regido, es verdad que, siempre decimos en clases, es pedagógico, es ameno, no es extenso, ha sido muy comentado por la doctrina. Todos los que trabajamos en la administración pública decimos la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, comentada por Hutchinson, es como la Biblia, es lo que tenemos arriba del escritorio para empezar a razonar los problemas de la ley, pero no necesariamente se replica en todas las provincias y las municipalidades. Lo que sí, digo yo, a partir del 72, ya que me preguntabas por el 50 aniversario, inspira un poco eso, que también fue inspirado a su vez por una cantidad de fallos de la Corte que empezó a entender que no alcanzaba con las formas de la obligación civil, del acto civil, para resolver cuestiones de la nave de la administración, y empezó a exigirle una cantidad de conductas expresas a la administración para emitir su voluntad, que terminan coronando, digamos, en lo que fue la ley del 72,
que llamamos ley porque utilizamos esa numeración correlativa, pero en efecto fue un decreto, ¿no? O sea, no había legislatura funcionando. No obstante, la intervención posterior de algunas legislaturas democráticas, o algunos gobiernos democráticos, como el caso del decreto 1023 del 2001, que corrige una parte de los requisitos del acto, a decir de la Corte, han venido a sanear la situación y reconocerla como una ley democrática. Pero lo que vos me preguntás, que sí me parece interesante, es a veces la dificultad de comprender cómo la estructura del procedimiento administrativo se pensó en un gobierno militar. En general se pensó para organizar la autoridad a partir de un eje vertical, y que no se condice necesariamente ni con la Constitución del 53 y mucho menos con la del 94. No obstante, hay muchas instituciones que funcionan así, porque cuando nos dedicamos a veces, los que hacemos administrativo, a hacer alguna observación contraria a los constitucionalistas que se enamoran de decir que somos la réplica de la Constitución norteamericana, nosotros decimos, bueno, no es tan así, y además de que no es tan así, hay un montón de institutos diferentes, pero además de eso, nosotros implantamos en el 53 una Constitución sobre una administración pública funcionando, que funcionaba como funciona el derecho continental europeo, para nuestro caso el español. Entonces, es interesante tu pregunta para prestar atención cuántas de modificaciones va a tener con el tiempo la ley 19.549, no solo legislativas, no solo porque los congresistas, porque diputados y senadores piensen en otras formas de regir los procedimientos administrativos, no solo por el fenómeno tecnológico, que la verdad que nos arrasó como un fenómeno profundizado a partir del 2007, tengo algo publicado y se los he mandado a Olegisar para cuando lo quieran subir, con respecto a cuál es el punto de inflexión de la era tecnológica en el impacto especialmente jurídico. Para mí la nueva era es a partir del 2007, el 2007 tiene una cantidad de cosas que cuando uno mira para atrás dice, uy, todo eso pasó en el 2007, bueno, desde la apertura de los sistemas de los códigos abiertos para el desarrollo de nuevas tecnologías, la apertura de Twitter, a fin del 2006, de Facebook, o sea, todo el fenómeno que nos parece que ha convivido toda la vida con nosotros fue hace 15 años atrás, no fue hace tanto. Y hace 15 años atrás estaba esta ley, pero también estaba la Constitución, que la votamos en el 94. ¿Y en qué creo yo que falta ir ayornando que la tecnología apareció e irrumpió, no solamente, insisto, por ese fenómeno puro de la tecnología, sino por lo que fue la pandemia? Nos acostumbramos a tener este tipo de relaciones, nos acostumbramos a exigir y debatir a través de un expediente digital, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Y si no hacíamos ese, permítanse las comillas para los que tuvieron la gravedad de perder familiares queridos durante la pandemia, si no hubiéramos hecho ese curso intensivo al que nos obligó la pandemia, quizás todavía hoy estaríamos pensando si estaba bien o no sumar más o menos expedientes digitales a los procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué creo yo con respecto a que hoy me preguntabas al Estado de Derecho y a la comprensión del Estado Social Constitucional? Que es, creo que el impacto no lo vamos a ver directamente en la ley, como te dije, porque me parece que va a faltar un poco de debate en el Congreso, o hay que ver quién inspira ese debate en el Congreso, o hay que ver qué gobierno tiene ganas de inspirar, porque en general me parece que la ley de procedimientos administrativos no la veo como la reforma del Código Civil, ¿no? Saliendo de un reclamo social que dice hace falta el matrimonio igualitario, tenemos que emparejar estos derechos, si no lo veo a partir de una gestión administrativa que tenga coherencia y diga hace falta actualizar esta norma. No creo que sea una cuestión que salga de lo cultural, sino va a salir desde lo político. Y en esa creencia estoy más convencido que el efecto de la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional va a impactar en el sistema de fuentes de la ley. Entonces vos vas a encontrar una cantidad de situaciones en el procedimiento administrativo que, aunque no estaban incorporadas y contempladas en las formas de resolver los problemas que se le presentan a la administración al final, con esa misma ley, con ese mismo manualcito de pasos de un expediente, va a terminar utilizando como fuente decisiones que tengan que ver con la transparencia, la eficiencia, que están regladas en una cantidad de normas internacionales a las que medio a regaladientes vamos incorporando, pero que o nos vamos a subir o nos va a llevar la ola por delante, ¿no? Eso es lo que pienso con respecto a la necesidad de actualizarla. Muy completo, impecable. Usted menciona estos procedimientos administrativos y una cierta digitalización. En este momento, ¿los procedimientos administrativos en general están en su mayoría digitalizados o predomina el papel? No,
me obligás a hacer un ejercicio de memoria, haría una encuesta, pero digamos, me parece que hay mucho avance en la digitalización. Ahora, la palabra digitalización incluye varios fenómenos con los que no creo que necesariamente se hermanen a la lógica de beneficio, o de futuro o de superación. Me acuerdo mucho cuando Humberto Eco, ustedes son de otra generación, cuando nace el email tenía una cantidad de caracteres que permitían diferenciar las direcciones, ¿no? O sea, vos no podías poner tu nombre y agregarle un dominio cualquiera, poner cualquier nombre, cualquier cantidad de números. Tenía un número, no me acuerdo si eran, ponerle 13 caracteres o algo por el estilo. Y él decía que era amigo de Rabindranath Tagore y que no podía ni siquiera poner el nombre porque con la primera parte del nombre había mucha gente igual. O sea que él decía que al final el email había tenido una evolución que para él significaba un retroceso, porque a él le costaba tanto conectarse más que cuando lo hacía por carta en papel, ¿no? Entonces yo digo, ahora hay algunos procesos o algunos procedimientos de la era digital que no lo veo tan claro como un avance. Por ejemplo, que llamemos digitalización a la transformación del expediente de papel en un mero PDF. Porque lo importante del documento digital es la operatividad que tiene el documento en sí misma, no la posibilidad de transformar en un soporte diferente al papel. Aunque sí acuerdo con que entretener una cantidad de expedientes, una cantidad de papel, alimento para las ratas, peso extra en los edificios que se suspende la visita de los abogados porque está por caerse abajo un edificio, por supuesto que prefiero que hagamos todo PDF y lo tengamos todo con más facilidad de acceso. Pero no creo que necesariamente ese sea el avance. Sí creo que hay muchos expedientes ya desarrollados como expedientes digitales específicamente en el gobierno de la ciudad y en el Poder Judicial, que es donde me toca ocupar hoy una responsabilidad, el expediente judicial electrónico y el expediente por el sistema administrativo son expedientes digitales, que toda su vida es digital, a menos de que haya documentación que uno quiera acompañar transformar en alguno de los archivos visuales que te permiten los distintos sistemas. La verdad es que me parece que estamos en un camino hacia la digitalización y que hay que comprender cómo vamos regulando estas cosas. Y no obstante ello, prestarle mucha atención a las recomendaciones internacionales, especialmente el Comité de la ONU con respecto, el Comité Iberoamericano con respecto al tema de digitalización, también habla de la necesidad de la interoperabilidad, porque si lo que vamos a hacer es expedientes digitales para que sean compartimientos estancos, en definitiva lo que mudamos de correa y no dejamos de ser perros. O sea, la verdad es que si los expedientes no tienen la posibilidad de interconectar entre sí sistema de documentación, validez de la prueba aportada documental, legitimidad de la emisión de los actos y demás, en definitiva lo que estamos haciendo es un sistema más fácil de portar, pero no mucho más simple de funcionar por la falta de conexión. Imagínate que ya internacionalmente el pasaporte que te emite cada uno de los países que están integrados, la maquinita electrónica funciona automáticamente entre todos los países. ¿Es difícil llevar esto a todo el mundo? Y sí, pero por lo menos tendríamos que pensar que para puertas adentro de los países, como mínimo para puertas dentro de las provincias o de la ciudad autónoma, deberíamos tener una uniformidad para que permita que la interoperabilidad, aunque sea larga y difícil la palabra de pronunciar, sea digamos, el objetivo que buscamos, y no decir que la digitalización es el objetivo que buscamos, y que después nos encontramos, porque yo también los hago, en demostraciones de nuestra actividad diciendo digitalizamos 200.000 fojas. Bueno, pero eso no sé si eso es tan beneficioso a la larga. Es importante, pero el objetivo debe ser otro. La posibilidad que interoperen los sistemas para que uno pueda hacer un trámite en todo el país con su mismo documento, con su misma clave tributaria, que la documentación emitida por uno sistema sea inmediatamente validada por la otra, que la habilitación del título de abogado, cuando lo tenemos que llevar a otra jurisdicción, el colegio de abogados receptor lo recibe, lo tome como legítimo inmediatamente porque sea un documento con firma digital validada. O sea, todo ese camino es un camino que hay que recorrer y que digo que a veces se simplifica llamando nada más que digitalización. Bueno, perdón que me extendí un poco. Una pregunta más en esta línea de pensamiento y pasamos a hablar de contratos administrativos. ¿Está bien? Dale. Para usted, ¿sería recomendable sugerir una cierta asesoría jurídica para algunos procedimientos administrativos en particular por parte de la administración? Viste que nosotros en Derecho Administrativo hablamos
mucho del informalismo. Después decimos informalismo manontropo, ¿no? O sea, no demasiado informalismo. Porque la verdad que cuando uno plantea el tema de la informalidad está relacionado a veces a las cuestiones cotidianas, que por supuesto son el porcentaje más importante de las decisiones que necesitan o de las que reclaman los ciudadanos cotidianamente. Siempre doy el ejemplo de clase, que es, bueno, mi abuela reclamando la actualización de su jubilación en ANSES. Digamos, obviamente la informalidad tiene que colaborar para que la gente tenga fácil acceso al reclamo ante la administración. Es verdad que cuando se complejiza la situación, y por un principio procesal, que es el principio de congruencia, a veces hace falta un asesoramiento para que uno sepa bien claro que lo que reclama la sede administrativa, si no está correcto, cuando va a la sede judicial, el juez tiende a excluir la causa diciendo, no reclamó todo esto en la administración, vaya a hacerlo allá. Nosotros estamos percibiendo que un problema similar pasa con el sistema digital de expedientes y judiciales y administrativos. De hecho, el Consejo de Magistratura de la Ciudad está implementando un área de apoyo para las personas de tercera edad. Porque consideramos que, bueno, que somos analógicos, que no somos nativos digitales, y que no es tan fácil el acceso, por más que haya apps muy amigables, no es tan fácil el acceso a validar, a reconocer una legitimación, a impulsar un reclamo en los expedientes administrativos del gobierno o del Poder Judicial o del sistema legislativo, cualquiera de los expedientes administrativos, para el ciudadano común. Entonces, no creo que esté necesario recomendar obligatoriamente un apoyo, porque a veces la familia lo satisface, porque a veces los más jóvenes de la familia que tienen esta agilidad que tienen ustedes para convivir con el mundo digital puedan colaborar con sus mayores, pero hay muchos mayores solos, la pirámide etaria se va ensanchando en la ciudad, y entonces nosotros estamos recomendando esto, o sea, estamos abriendo puntos de contacto directo con la vía digital, con los expedientes digitales, con apoyo de recursos humanos que aporta el Poder Judicial para que los ciudadanos puedan acceder a los sistemas digitales, a los movimientos de reclamos, y no terminemos poniéndole un cepo o una obligación más gravosa que la que tenían con un expediente de papel, ¿no? Este es otro de los avances que hay que tratar de que no terminen siendo retrocesos. Perfecto. Con respecto a contratos administrativos, son un tema que se discute hace años en ámbitos políticos, pero sin mencionar en general cuestiones técnicas. ¿Qué tiene el administrativismo para aportar en esta temática, en particular en lo concerniente al régimen de contrataciones de la Administración Nacional? La discusión parecía que nunca va a terminar saldada. Obviamente yo administrativo y considero que hay contratos administrativos per se, naturalmente administrativos, que no son los que tienen los sistemas de paridad o de una relación conmutativa entre los particulares. El decreto 2023, que es del 2001, tiene muchos aciertos, algunas cosas que puedo considerar que no estoy muy de acuerdo, pero muchos aciertos. De hecho, creo que hoy lo cité porque es uno de los que modificó la ley 19.549, justamente en el aspecto referido al tema de los contratos. Le dice a la ley, o mejor dicho, le dice a la administración, cuidado, cuando va a hacer un contrato administrativo, tenga en cuenta las pautas de la ley de procedimiento administrativo. Antes decía, analógicamente utilíceme, o sea, era como que ya reconocía el contrato como ajeno, ahora lo reconoce como propio, el contrato administrativo. Y yo creo que en países como el nuestro hace falta, y existe, y hace falta profundizar la regulación que implica la posibilidad del Estado llamar a licitaciones, sacar de su patrimonio bienes, cualquier relación que haga que el Estado necesite un contrato, hace falta una regulación administrativa. ¿Por qué? Porque la intervención administrativa en la economía en países como el nuestro, o en cualquier país en desarrollo, es una gran porción del mercado. La Constitución del 94 garantiza el sistema de capitalismo, o sea, plantea la necesidad de controlar las distorsiones del mercado, pero reconoce la existencia del mercado. Ahora, es verdad que en un país en el que la crisis económica es casi un oxímoron, o sea, hablar de crisis económica es contradictorio en otros países, acá es lo mismo, digamos, o sea, siempre vivimos en crisis, diríamos la crisis permanente, ese sería el oxímoron, ¿no? La crisis permanente económica que vivimos. La verdad que la influencia y la participación del Estado en la regulación y en el mercado siempre es influyente. Cuando el Estado compra, cuando te cierran las importaciones, cuando no te deja
utilizar dólares para un mercado extranjero y traer bienes a la Argentina. Bueno, no hago un juicio de valor, digo, siempre pasa esto. Y como siempre pasa, la regulación de los contratos administrativos no puede ser una digamos, pequeña página, un pequeño capítulo del libro del derecho, porque en la intervención administrativa de la economía, la regulación de los contratos administrativos hace que se mueva directa e indirectamente prácticamente el 70% de la economía nacional. Entonces, si a esto le agregamos la incidencia de la pauta tributaria, bueno, todo tiene derecho público, todo tiene contratos administrativos y casi en todo necesitamos comprender que este contrato no es el contrato entre los particulares y que cada uno de esos contratos que hace la administración impacta en el bolsillo, en los impuestos y en los esfuerzos de todos nosotros. Con este mismo tema, ¿usted considera que una mejor regulación, un poco más transparente, de los contratos administrativos podría llegar a democratizar a la sociedad argentina? Podemos estar quejosos de los sistemas, como está en el momento democrático, no estamos atravesando, como dije, casi nunca atravesamos nuestro mejor momento, pero los que vivimos previo al 83, mejor prefiero seguir equivocándonos por las nuestras, seguir equivocándonos con nuestros representantes, con nuestras autoridades electas, o sea que el proceso de democratización de las autoridades está consolidado. Que la transparencia aplicada a los contratos y los procedimientos administrativos acerquen a la sociedad civil al control, creo que sí. Digo, solamente para no contradecirme con algunas cosas que tengo publicadas, yo sostengo que la competencia en el mercado para discutir los contratos administrativos empodera a aquellos que participan, que son los mejores controladores, mejores que el Estado. O sea, el que compite por un contrato administrativo contra otro que también tiene aspiraciones de obtener ese contrato administrativo, termina siendo el mejor controlador del sistema. Por lo menos en teoría. Si después en práctica hay denuncias por clubes de precios, por asociaciones de empresas o cámaras que inciden en las licitaciones y demás, bueno, esta es una denuncia que tendrá que correr por otro camino, pero como concepto general, la Constitución tiene una claridad meridiana en el artículo 42, planteando que el Estado lo que tiene que hacer es regular el mercado para que no haya distorsión. Y si no hay distorsión, hay control social, civil y control ciudadano. Por lo tanto, sería ese el camino que digo a la democratización. No te digo que sí de entrada a tu pregunta, para decir, bueno, mirá, hay otra cantidad de problemas de democratización que están relacionados con la crisis de representatividad política, con la ecuación de la Constitución Nacional en cuanto a la representación de los estados provinciales en el Congreso de la Nación, que serían tema para discutir, pero cada vez que te sentás en una mesa a discutir, que capaz que lo que hay que hacer es agrandar la representación de los diputados para la provincia de Buenos Aires porque tiene más población que lo que se pensó en el 53, en el 60 y en 1994, te agarra un medio de comunicación y dice que lo que hay que hacer es gastar más sueldo público y te linchan. Entonces a veces el debate es difícil, pero me parece que la pregunta sobre democratización tiene tantas aristas como estas que esbocé en estos momentos, ¿no? Cambiando de tema. En la Argentina se vivió un proceso político de privatización de activos societarios de dominio de la administración pública, y algunas de estas empresas privatizadas comenzaron a cotizar en bolsa, brindando un panorama un poco singular. Dado que la cotización de algunas sociedades depende en parte de regulaciones administrativas y de sus contrataciones con el Estado. Teniendo todo esto que acabo de mencionar en cuenta, ¿cuál es la visión del derecho administrativo sobre este tema? Y si considera que fue útil o perjudicial para la nación este proceso en cuanto a las finanzas públicas y a la organización administrativa argentina. El proceso de privatización tiene muchos, también miles de aristas. Algunas que tienen que ver con la técnica jurídica, con la que podría decir que estoy de acuerdo, pero no necesariamente después con la técnica jurídica se llega a los puertos que corresponde llegar o que uno políticamente o socialmente creyó que íbamos a llegar. ¿Por qué digo tiene técnica jurídica correcta? Porque tomada la decisión de privatizar, y esta sería la discusión previa, ¿no? O sea, tomada la decisión de privatizar, los mecanismos jurídicos pensados en el 99, sí, ¿estoy bien el año? No, de 1989 a 1999, tenían mucho... Me parece, 2001. Claro, pero el arranque del proceso de privatización es después de los 3 o 4 primeros años de Menem, así que habrá sido de 1992 en adelante las leyes y los sistemas de regulación y privatización que se fueron dictando,
no me acuerdo justo los años, pero sí te digo, si asumimos que fue una decisión pública apoyada por un amplio consenso social, la decisión de privatizar, los instrumentos jurídicos para ese elemento no estaban mal. Por ejemplo, vos hiciste mención sobre el tema de las sociedades que participaban en la bolsa. La YPF en su momento se privatizó con una venta bursátil, pero se contempló la necesidad, o lo que se llama la acción de oro, que contemplaba la participación de un director ejecutivo siempre en Estado Nacional y el domicilio fijado en la República Argentina. Porque increíblemente después, con el pasar de los años, hay aportes que tienen que ver con cómo se pagan los impuestos que terminan siendo más valiosos que la empresa en sí misma. Otro problema que hubo con YPF, que fue cuando Kicillof y en el gobierno de Cristina, creo que se hizo lo de la compra de la bolsa, un grave problema que yo encuentro, ahí sí hay un problema técnica, porque esa técnica con un discurso de nacionalización cae en una gran trampa, que es, mientras vos comprás en la bolsa internacional, la bolsa de Nueva York tiene la regulación que corresponde al Estado de Nueva York. Por lo tanto, concedimos derecho extranjero a la hora de aplicar discusiones sobre la validez de las decisiones de nuestra empresa petrolera de bandera. Entonces, aquel fue una decisión relacionada con la política, que uno la puede discutir, pero una vez discutida, y si lo que prevaleció, porque así fue con el gobierno de Menem y con su reelección, hay que acordarse el contexto político. Jurídicamente tengo que decir, bueno, la verdad que me parece que tenía mucha técnica correcta en pos de ese camino. Si vos me preguntás a mí, yo no querría haber vendido ferrocarriles, cerrar ramales de ferrocarril, no querría haber vendido YPF. Me parece que lo de la Telefónica, que era Entel, era insostenible porque tenía cero de evolución tecnológica, porque no había ningún tipo de inversión, así que ese podría defenderlo. Y la técnica también fue interesante, referida a cómo quedaba dentro del área de control regulatorio todos los tipos de relaciones que emanaban de las grandes empresas, no solamente las de derecho público que nos interesan cotidianamente, como las contrataciones, sino también la relación de empleo. O sea, había muchas cosas que, insisto, que técnicamente estaban bien hechas. Esto como si yo te dijera, bueno, no, mirá, me van a cortar una pierna. Bueno, el mejor cirujano contraté. Ahora, no había que cortarle la pierna porque el hombre podía seguir caminando. Bueno, el problema es la decisión previa, no la técnica aplicada. Por eso digo, lo de las privatizaciones, demonizado, bueno, nada, es muy una discusión ni siquiera ideológica, ideologizada, porque te acabo de dar un ejemplo de una situación con un discurso que tiene que ver con la nacionalización de la empresa y que al final no lo fue. Esto lo tengo publicado, está en la web libre, sobre los problemas de habernos sometido a los tribunales norteamericanos y a los tribunales arbitrales del CIADI con las inversiones internacionales, independientemente de qué discurso queremos usar, si somos de derecha o de izquierda. Al día de hoy, 20 y pico de años después, bueno, vuelvo a decir lo mismo, o sea, la Constitución del 94 fue muy sabia. Para que no tenemos los órganos que implementen las obligaciones que pactamos constitucionalmente, bueno, es imposible de pensar a veces las cosas. Digo, el artículo 42, que consagra el derecho de los consumidores y usuarios, también consagra la necesidad de la prestación de servicio público con avance tecnológico. O sea, no se puede aceptar que tengamos que concesionar o privatizar servicios públicos si no se comprometan a avanzar tecnológicamente. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptar que el avance tecnológico implica una modificación constante de la ecuación económica del contrato? Bueno, no sé, porque después la denuncia por corrupción surge por todos lados. Entonces, me parece como que es un problema cultural que vamos a ir, Dios quiera, corrigiendo. Digo lo último para no hablar tan bien del menemismo que no me simpatiza. Los marcos regulatorios de los servicios públicos contemplaban los entes reguladores con características de imparcialidad y técnica, y se llamó concurso para los cargos de directorios. Ahora hace 15 años que están todos intervenidos, y bueno, nada, yo no me quejo de la política porque me apasiona y vengo de la política, pero todas las intervenciones son políticas y no tienen la técnica que debería tener el ente regulador para mejorar los servicios públicos y controlar las empresas privatizadas. En cuanto a la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisibilidad para el proceso judicial administrativo, ¿usted considera que esto puede constituir una demora innecesaria o una inconstitucionalidad?
teniendo en cuenta los resultados de negativa frecuente por parte de la administración que se visualizan en los expedientes. Te voy a decir un viejo chiste, un viejo cuento de unos panelistas. Todos queremos que la gente viva mejor. ¿Quién se atreve a decir que no? ¿Quién se atreve a decir que no estamos de acuerdo con que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, o a empleo, o a educación? Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con que, como mínimo, habría un común denominador, 90 y pico %, de decir que la administración tarda en resolver y tendría que resolver más rápido. Ahora, no es tan verdad que a la vía judicial llegan todos los casos, porque hay un montón de casos que se resuelven en la vía administrativa que no llegan a la vía judicial. Lo que pasa es que en general, cuando vos vas a una charla de abogados, los oradores jueces dicen, no, porque me llegó este problema, que era inaceptable, que le dijeran que no. Bueno, sí, pero llegó ese, pero hubo otros millones de casos que no llegaron a la sede judicial. O sea que en el recorrido de la vía administrativa encontraron alguna solución, o una no solución, pero no se judicializaron. Por tanto, yo no estoy en contra del agotamiento de la vía administrativa como requisito previo de admisibilidad a las demandas. Lo que digo es que en los hechos la jurisprudencia construyó alternativas, como son los juicios de amparo, como son las medidas cautelares que están incorporadas en casi todos los códigos contenciosos administrativos, y le han dado una salida al ciudadano o al vecino que tiene un problema de lentitud con la administración, que ha ido corrigiendo muchas veces la situación. De hecho, ya que hablamos de la 19.549, el amparo por mora estaba previsto en la ley, y en la ley no solamente estaba previsto, sino que el legislador le dio un valor, le atribuyó un valor negativo a ese silencio para que el ciudadano pueda ir a quejarse directamente por esa negativa al juez. Ahora, es, como le dije hoy con la intervención administrativa, es infinita, será finita, pero no sé cómo numerarla, la cantidad de reclamos, presentaciones, planteos, necesidades, exigencias, licencias, permisos, habilitaciones que se le piden cotidianamente a todas las administraciones. ¿Creemos realmente que todo eso llega a la vía judicial? No llega. Pero no nos llega porque no se agota la vía, porque muchas soluciones ocurren en la vía previa. Entonces a mí me parece que no es un requisito inconstitucional, que no deniega el acceso a la justicia, que no va en contra del fallo histórico Fernández Arias, que es previo a la constitucionalización del Pacto de San José de Costa Rica y el derecho a una vía amplia y expedita de reclamo judicial que analice derecho y hechos, ¿no? Pero me parece que no hace falta dejarla sin efecto, porque para mí haría que se explote el sistema procesal judicial y que muchas de las cosas que se solucionan cotidianamente en la administración no tengan solución. Por supuesto, en ese mismo panel, en esa misma charla, muchos dirán, bueno, pero el recurso jerárquico, cuando el jerárquico lo único que hace es ratificar lo que dijo el anterior, bueno, también eso es lo que le llega a los jueces. No siempre es así. Puede ser que sea un alto porcentaje de ratificación, pero vuelvo a insistir que a lo largo del procedimiento muchas de las cuestiones encuentran solución, y que no agotar la vía administrativa en un recurso o en una decisión final podría ser una solución de camino intermedio, y no necesariamente pensar que hay que dar un debate sobre la inconstitucionalidad de la vía, del agotamiento de vía, porque eso prohíbe el acceso a la justicia. No coincido con esa observación, y creo que por más que sea vieja, no hace falta modificarla. En el derecho civil se encuentra establecida la imposibilidad de alegar la propia torpeza. ¿Considera que esto también es aplicable al derecho administrativo? No, porque la administración tiene un camino judicial, que sería la acción de lesividad, en la que la administración se puede presentar. Lo que pasa es que la administración puede revocar sus actos en propia sede administrativa, pero a veces cuando esos actos producieron efectos, especialmente a terceros, no al que está de contraparte o que está reclamando, no puede modificar una decisión que produjo efecto para terceros. Para eso se creó la acción de lesividad, que es la posibilidad de ocurrir al juez, digamos, para que el Estado le diga, he sido un torpe en mi decisión, he tomado una decisión errónea y hay que dejarla sin efecto. Entonces puede haber una medida judicial dentro de lo que se llama la acción de lesividad para dejar sin efecto, digamos, la propia torpeza de la administración.
Bueno, esto está un poco conectado con el principio, Sabrina. Es que el juez al que vamos para el control administrativo es un juez que piensa con una justicia distributiva, y el juez común del civil piensa con la justicia conmutativa. Entonces, si en mi relación X comercial, civil, con vos, hubo un error o no hubo un error, bueno, nada, nos afecta a nosotros dos y nada más. Ahora, un error de la administración aplicado a un administrador, pero con el efecto producido para toda la sociedad en general, entonces tiene la lógica de que pueda tener algún control judicial más profundo del que tendría el accionar civil, ¿no? Que se agota en ese conflicto entre esas dos personas nada más. El conflicto que surge de la nave administrativa, a la larga impacta en todos. Y si no impacta en todos, con un peso que tengan que devolver, impactó en los impuestos. Por lo tanto, impacta también en el bolsillo de todos, ¿no? Así hay que pensarlo. Bien, gracias. Después, según su opinión, ¿qué puede aportar el derecho administrativo respecto a la posibilidad de utilización de la ley de contrato de trabajo privado en ámbitos del sector público, donde ya se aplica la ley de empleo público, siempre teniendo en cuenta la proliferada utilización de contratos de servicio? No estoy, a ver, el 75 inciso 12 tiene una delegación expresa a las provincias y delega el sistema de trabajo y seguridad social, esto es a partir de 1957, la reforma del 57, y dicta luego el Congreso Nacional la ley de contrato de trabajo que rige el empleo privado. El empleo público, podríamos pensar en alguna forma de estandarización, pero son de las facultades reservadas a las provincias. Por lo tanto, no me parece que sea de aplicación. Ahora, ¿qué deciden las provincias? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, en su constitución autónoma, ha decidido que a los efectos de los problemas de lagunas o situaciones complejas, se aplica no solamente la ley de contrato de trabajo para los conflictos de empleo público, sino las recomendaciones emitidas por la OIT. O sea, no solamente toma la ley de contrato de trabajo, sino da un paso más adelante y dice, bueno, las recomendaciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo son como norma para el sistema público del Estado porteño. Así que bueno, nada, una cosa es lo que me gusta a mí, otra cosa es lo que va a ir pasando. Lo que está pasando es que algunas situaciones se contemplan con esto. Y por supuesto, los jueces muchas veces han utilizado la ley de contrato de trabajo, a veces hasta sin nombrarla, analógicamente para resolver un conflicto de derecho público. Pero yo creo efectivamente que el régimen del empleo público es eminentemente local, corresponde a las provincias, y a la nación en su estructura propia. Por lo tanto, no le es aplicable la ley de contrato de trabajo. ¿Usted considera que la regulación nacional del silencio de la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es un acierto o un desacierto? El legislador le atribuyó un valor negativo en nuestra ley. O sea, cuando la administración no responde, o guarda silencio, o es impulsada a pedir una decisión definitiva, no contesta nada, puedo entender que me está diciendo que no, y con ese negativa voy al juez. En clase de práctica, en una clase de práctica forense, diría, miren, lo bueno igual es impulsar, insistir, hasta que resuelva, y si no ir a un juez, pero con un amparo por mora, para que resuelva, porque la discusión más importante es contra la decisión expresa, ¿no? O sea, contra el silencio es difícil a veces argumentar mi daño, digamos, mi queja. Contra la decisión expresa me puedo quejar de los errores que creo que no han contemplado la administración en cuanto a motivación, derecho aplicable, hechos que reseñan, causa y motivación, ¿no? Yo tengo que decir acá para nosotros que si uno googlea y busca la fórmula de silencio positivo, está apareciendo en muchas leyes, pero la verdad que está apareciendo en muchas leyes, especialmente del subcontinente, de Sudamérica, de Subamérica, como decía Galeano, en el subcontinente, con una trampita. Dice, el silencio es positivo, y después dice, ¿es positivo cuándo? Y cuando vas a ver los cuándo son cuando mediar en situaciones urgentes que al final las soluciona con amparo. O es positivo para las situaciones que no necesitan decisión con dictamen jurídico, o sea, el 95%. O sea, al final, están haciendo un tratamiento cosmético con respecto al instituto. El instituto del silencio negativo está pensado en que ninguno se haga el pícaro, y que crea que con el silencio de la administración puede tomarse un derecho sin que genere una responsabilidad del funcionario.
Porque resulta que vos me pedís autorización para, no sé, para cobrar peaje en la Plaza de Mayo, y el expediente quedó acá y hay un silencio positivo, y mañana te pones una barrera en la Plaza de Mayo para cobrar peaje. Y entonces habría una deformación del derecho, y encima yo no soy responsable porque no dije nada. Entonces, a mí me parece que el silencio negativo está bien. De hecho, hubo un ensayo, la gente se olvida, hubo un ensayo de darle silencio positivo al sistema en la jefatura de gabinete Terraño, en el gobierno de la Rúa, y te aparecieron dos motoniveladores arriba de una autopista porque estaban proponiendo hacer una carpeta asfáltica distinta y cobrar un valor diferenciado. Una locura. Por lo menos una locura en nuestros países. No sé si en Alemania se podrá hacer. Yo lo que digo es que la doctrina a veces se enreda en algunas discusiones y termina siendo un tratamiento cosmético de algo que no debe tener. No quiero parecer viejo con lo del agotamiento de la vía ni con lo del silencio administrativo, pero son dos institutos que para nuestro sistema administrativo los veo bien. Es su postura y la verdad que para nosotros es muy interesante escucharla. Bueno, Sí. Para ir cerrando, un último tema, ¿sí? dale. Recientemente, el Consejo de la Magistratura porteño fue reconocido por el Comité de Discapacidad de la ONU debido a la implementación de políticas de inclusión como la creación del Observatorio de Discapacidad y la incorporación de su intervención en los expedientes judiciales. En base a esto, ¿qué puede comentarnos acerca de estos procesos de inclusión? La verdad que sí, lo de la ONU fue algo impactante. Tuve el honor de poder presenciarlo en representación del Consejo de Magistratura, acompañado por los funcionarios que están a cargo del área, Agustín Ferreira, Agustino Lochowski, y con la jueza también, Romina Tesone, que es una de las juezas contenciosas administrativas de la ciudad que ha tenido algunos fallos señeros en la materia. Y la semana pasada, la legislatura porteña dictó la ley 6.555, que dentro del sistema orgánico del Poder Judicial crea, con rango de ley, el órgano llamado Observatorio sobre la Discapacidad. ¿Qué es lo que se piensa con esto? Se piensa que en todo trámite en la que aparece una persona con discapacidad, haya una intervención del observatorio. El observatorio es interdisciplinario y tiene un abordaje que va camino a la comprensión social del problema de discapacidad y no solamente a la ecuación de la solución médica. Yo digo, la solución médica a veces está muy referida a la salida de la vida laboral, ¿no? a evaluar o merituar la situación que implica una discapacidad sobreviniente y en qué condiciones laborativas queda la persona, a diferencia del modelo social que lo que busca es cómo hacemos para implementar e incorporar la gente al mundo del trabajo, al mundo de la vida activa y a sus derechos, especialmente en el ámbito judicial, que es lo que nos corresponde a nosotros. Hemos descubierto una cantidad innumerable de situaciones que a veces uno no les presta atención hasta que las percibe en el sufrimiento personal de algunos individuos, desde el ascensor para llegar a una audiencia judicial, hasta el lenguaje de señas para una audiencia oral, al sistema braille para poder leer el acta que se degrave para un no vidente. O sea, bueno, una cantidad de situaciones que a veces uno las da por sobreentendidas porque, gracias a Dios, por lo menos a mí, a vos, digamos acá, algunos no seguramente, hemos tenido la suerte de no padecer una discapacidad. Eso nos ha llevado a que el observatorio tenga implicancias directamente con el factor de recursos humanos. La Ciudad de Buenos Aires, el gobierno, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires cumple a rajatabla con el cupo de discapacidad, no solamente físico, sino de otros tipos de discapacidades, y eso es con respecto a recursos humanos. Y con respecto al apoyo judicial, esta nueva creación está destinada a analizar las cuestiones de la capacidad, o sea, de la legitimación de la presentación de los discapacitados, de las personas con discapacidad ante la justicia, de la necesidad de organizar los procedimientos, lo que se llama ajuste de procedimientos, para que puedan tener acceso a la justicia real, o sea, como dije recién, ¿no? Desde el tema del traductor, hasta el tema del acceso, hasta el tema del el transporte, o sea, las posibilidades de acercarse al órgano judicial cuando sí haga falta, y finalmente el apoyo para analizar en qué grado de cumplimiento de los compromisos convencionales internacionales estamos para apoyar a la judicatura en la toma de decisiones que impliquen un esfuerzo especial, teniendo en cuenta que el que está reclamando es una persona con discapacidad. Así que bueno, nada, esto de la ONU fue un reconocimiento al trabajo, a la dedicación, a este proyecto que lideró en su momento Genoveva Ferrero, que es la Secretaria de Administración. Ahora ya, como los proyectos son como los hijos, van creciendo solos y van haciendo su vida. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y estamos esperando la publicación de la norma para hacer la reglamentación que corresponde
para que esto se implemente y empiece a funcionar inmediatamente. Alberto, según su experiencia con respecto a estos procesos, ¿cuáles considera que fueron los mayores desafíos? Mirá, la experiencia que recogí, que me parece importante, es casi la frase de cierre de la convención, de cada uno de los días de la convención de la ONU, que encima igual siguen las sesiones hasta el 9 de septiembre, creo que es de 15 de agosto al 9 de septiembre, y es nada de nosotros sin nosotros, dicen las personas de discapacidad, ¿no? O sea, no podemos pensar en un sistema asistencialista, no podemos seguir pensando en que somos la fundación, o sea, que creemos que damos porque somos buenos, o sea, tenemos que entender que las convenciones y la Constitución nos obliga en forma activa, no solamente por las convenciones, sino por el 75, inciso 23, si mal no recuerdo, o 24, a que el Estado tenga que tener políticas activas de inclusión. Y en estas políticas activas de inclusión, mi experiencia fue, la verdad, que muy enriquecedora para venir a comprender que a veces no tengo que pensar solamente en la participación judicial para tomar una decisión de una situación determinada, sino porque la accesibilidad, el acceso a la justicia es una cuestión reglamentaria y general. Tenemos que pensarlo con todas esas variables que hacen que la cantidad de discapacidades que afectan a las personas con discapacidad, valga la redundancia, tenemos que emparejarlas para consagrar el acceso a la justicia como uno de los derechos fundamentales e inalienables del hombre y de la mujer. Una pregunta más de este tema. ¿Existe Dale. la posibilidad de una futura colaboración entre el Observatorio y la ONU? Nosotros lo que dejamos planteado es una interconexión con distintos organismos. Por ejemplo, me acuerdo la sigla en inglés, no me acuerdo en español, es WIPO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Propiedad Intelectual, tiene un fondo editorial para personas con discapacidad. Y la verdad que, por ejemplo, nosotros, para dar un ejemplo, ¿no? Hemos analizado acá toda la normativa que se utiliza y toda la publicación, no solamente digital, sino en papel también, de normas y doctrina y jurisprudencia que emite nuestra editorial Jusbaires, tiene una altísima dificultad y enormes costos, ya sea para la publicación de audiolibros o para la publicación de libros en sistema braille, por la tirada, ¿no? Por la ecuación económica de lo que significa el impulso, y para lo que es, especialmente para las personas sordas, la redacción en el lenguaje accesible. Este organismo, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, hemos empezado a tomar contacto para ver cómo podemos incorporarnos a ese fondo editorial, porque eso nos parece un tema directo, y también con la OIT, porque la OIT, como te lo dije hoy cuando hablamos de empleo público, sus recomendaciones son de seguimiento obligatorio dentro del espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la necesidad de estar interconectados en una forma dialógica hace a que hemos hecho unos inicios de cartas de intención para hacer convenios. Es verdad que la forma y la mecánica de representatividad de los países no necesariamente nuestro sistema federal es replicado, por lo tanto, el que tiene la voz cantante de la Argentina es la República Argentina. Y que a veces la Ciudad de Buenos Aires tiene alguna cantidad de estructuras superiores a otros espacios del país, entonces no hay una conexidad directa de ida y vuelta entre el observatorio y la ONU por esta situación, pero en todo lo que es una especie de asesoramiento y acompañamiento, y nosotros elevarle nuestras inquietudes y nuestras experiencias, porque creo que eso sí fue muy reclamado por todos los otros países que estaban presentes, decir, a ver, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lo implementaron? Eso fue una experiencia muy enriquecedora. Una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Hay algún tema del que hayamos hablado o del que no hablamos, del que me gustaría profundizar un poquito más? Estoy satisfecho con la entrevista, me encantó compartir este rato contigo, con los chicos de Legisar, y estoy dispuesto para otra vez que armemos otro para no ser tan a veces tedioso, espero que no se hayan aburrido, y no, me parece muy actual estos los temas que tratamos, estoy satisfecho con la charla. Siempre que quiera venir y ser entrevistado va a ser bienvenido, por lo menos de nuestra parte. Gracias, Habiendo Andrea. dicho eso, ya ese es el final de nuestra entrevista. Ya no hay más preguntas. Muchas Muchas gracias, gracias. Alberto.